Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas están? tardes, profe. Buenas tardes, profe. Disculparán, creo que tenemos un problema técnico, Buenas tardes. pero ya... Buenas tardes. No. Sí, qué pena, me Buenas disculpo, tardes. es que se cruzaron dos reuniones, entonces no podía cerrar la otra hasta que acabara. Pero ya, Valentina, buenas tardes, ¿cómo están? buenas tardes. Ok, igual, bueno, creo que no hay ningún problema. Espero que no lo haya. Son problemas que suelen suceder en términos de lo virtual. Y nada, vamos a darle un minutico. Igual, bueno, las personas ya se van conectando. 23. Buenos días, Yulisa, Gabriel, Jamie. Ya les envío aquí el link para Zoom. Y rápidamente voy a compartirles pantalla. Igual ya hoy vamos a acabar con los mismos temas, con el mismo tema que iniciamos ayer. Ajá. Entonces, ay. Entonces, bueno, seguimos con el tema de esclavismo para los grados sexto y séptimo de ciclo 3. Recuerden que las lecciones asociadas son primeras civilizaciones de sexto y época colonial de séptimo, ¿listo? Y pues el tutor se llama Rodolfo Rodríguez. Estos son los temas que vamos a manejar. Recordarles que el 29 de septiembre es la entrega de la hoja de ruta y el 3 de octubre es el máximo plazo para avanzar en plataforma, ¿listo? El 20 ¿qué vale, por favor? 29 de septiembre. La hoja de Una ruta para el pregunta. Las escucho, yo entré a la hoja de ruta y aparece de sexto, o sea, de sexto nomás. ¿Hay que diligenciar esa? Sí, es que ahí se guardó el archivo igual, pero no son distintas. O sea, si tú eres de sexto, te aparece la de sexto, si eres de séptimo, te aparece la de séptimo. Ah, ok, Yo, es que aparecen las dos. Hay dos y ambas son estos. ¿cuál te sale a ti? Que yo no Me sé. sale la que dice hacer un cuadro y volví a la otra y me dio la misma. Porque abajo, ahí a donde entras Pero a tiene gestión de los mismos proyectos, hay puntos. una que dice sexto y más abajito dice séptimo, entonces yo entré a la de séptimo y es igual a la de sexto. Y los Sí, mismos tienen puntos los son. mismos puntos. Uy, hay un problema. Buenas Eh, noches, Vale, profe. buenas tardes. Hola Buenas. Jenny, volviste. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Qué alegría Días tenerte de falta. nuevo. Bien. Hola, Liberto. Hola a todos. Hola, Bueno Hola. Jenny, qué chicos, bueno escucharte. espérenme un segundito. Entonces acabo de recordarles el taller de formación. Ustedes saben, los sábados de 9 a 12. Y bueno, pues ya esto sería todo como para que Rodolfo inicie. Y mientras Rodolfo inicia, yo voy verificando lo de las hojas de ruta. ¿Listo? Que sea la de sexto y que sea la de séptimo. Sí, ok. Déjame Y ya ver les también una confirmo. cosita acá también. Ah, Rodolfo, y ayer había una pregunta con respecto al punto 6 y 7 de la hoja de ruta. Regímenes naturales, fauna. Vale, una preguntita. ¿Ya subieron la hoja de ruta de ciencias sociales? Sí, Jenny, Es que ahí creo que yo cometí un error, pero no en términos del archivo, sino en términos del esto. del La nombre. hoja la hoja de ruta de séptimo tiene los siguientes puntos. ¿Listo? En una hoja, el primer punto es, en una hoja en blanco escriba cada una de las capas de la Tierra con sus características. 2, ubique en un croquis geográfico del mundo donde esté dividido las coordenadas. Ah, no, mentiras. Esto es de... Ah, no, esta es de sexto, sí. Esto. Ok, ya, pero discúlpenme. La hoja de ruta de séptimo, es que acá creo que yo tuve un error a la hora de subirlo, me disculparán. Los puntos son los siguientes para las personas de séptimo. El primer punto es elabore un cuadro comparativo de las regiones naturales de Colombia en donde hable de ubicación geográfica, Perdón, características físicas. Dime. Buenas noches. Hola, Buenas noches Juan. a todos. Soy Juan Carlos. Rodolfo y Valentina, si les parece, pues para no acortar el tiempo de la tutoría,
Ahorita le hacemos llegar a los estudiantes la hoja de ruta de séptimo, de tal manera porque si se ponen a dictarla por aquí, No, vamos a quitar 10 minutos mínimo de la clase y ya pues son las 6 y casi 6:15. ok, sí, no era porque estoy seguro que la hoja de ruta se subió bien, sino que cuando se abre dice hoja de sexto, pero tiene los puntos de séptimo. Pero bueno, Entonces, lo solucionamos ahorita más entonces, tardecito, o con perdón, Valentina. perdón, sí. Entonces ahorita vamos a corregir eso. Ya Nicolás, que es nuestro gestor, ya voy a hablar con él inmediatamente para que antes de que se acabe la sesión se corrija este error, ¿vale? A todos ustedes, Listo. chicos y estudiantes, excúsenlo, pero sí para no, que la clase no sea tan cortita, pues continuemos con la tutoría. Chicos, si tenemos los micrófonos abiertos, silenciémoslos. Valentina, también creo que tenemos ocupación de los micrófonos. Vale. Listo. Es que es de esta sesión. Listo, entonces, bueno, vamos solucionando esos problemas, igual no son graves. Bueno, para continuar la clase y darle unas puntadas finales a lo que es el tema del esclavismo, tanto en las civilizaciones antiguas como en la colonización, vamos a puntualizar unas cositas muy prácticas frente al proceso y desarrollo de la compra de los esclavos en las sociedades antiguas que tienen una coincidencia fundamental dentro de la colonia. Entonces vamos a ver este video, que pareció bien práctico. Video dura exactamente 4 minutos 40, tenemos hasta las 6:20, ¿ok? Entonces, allá está, sí lo copié para todos. No, para mí. Es que Ah, hoy no te puedo poner como... listo, no te preocupes. Bueno, tú lo compartes de nuevo, ¿listo? Ahí se los voy a enviar y voy a compartir aquí pantalla para los que no pueden verlo. ¿Listo, Alexandra? ¿Ya tomaste el nombre? Listo, entonces a las 20, dijimos, 19. Listo, entonces ya volvemos. Buenas noches. Hola, Nicolás, estamos viendo un video. Qué pena. Vale.
¿Listo? Listo, yo creo. Ok. Bueno, ahí no sé si Nicolás vas a intervenir o continuamos. Sí, Nicolás. O bueno, solamente. Sí, así es. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo vas? Buenas noches, Valentina. Buenas noches, Buenas chicos. noches. Entonces, sí, efectivamente, pues de pronto algunas personas se pudieron llegar a confundir, ya que ambas hojas de ruta decían hoja de ruta, bueno, ciencias Sexto. sociales, sexto. Sin Ajá. embargo, pues rápidamente les aclaro. La que en el punto 1 dice en una hoja en blanco, describe cada una de las capas de la Tierra, esa es la de sexto. La que dice elabora un cuadro comparativo de las regiones naturales es la de séptimo. Sin embargo, pues aprovechando que ningún estudiante había realizado todavía la entrega de la hoja de ruta, acabo de corregirla y ya se subió correctamente pues también con el grado séptimo. Entonces, para que pues ya tengan esa claridad y la puedan desarrollar sin ningún inconveniente. Sí, era eso, no se repetían los puntos, sino que había solo... Eso tiene un El nombre título. cuando uno digita mal, el error ahí tiene un nombre, pero no sé cómo se llama. Tapear, bueno, no recuerdo cómo es, de tapeo creo que es el nombre, pero bueno, no lo recuerdo. Listo, gracias Nicolás. Y Vale, bueno, con ya gusto. solucionado ese Feliz problema. clase. Ok, ¿Listo? listo. Entonces, pues bueno, veíamos este video muy particular, una película de 60 Espartaco. ¿Quién se había visto ya esta película? No, ¿Nadie yo se había no. visto esta película de Espartaco? Dora creo que está hablando. Dora, ¿ya te habías visto esta película? Dora, activa el micrófono. Que no te estamos Ante- escuchando. Buenas noches. Sí, sí, sí Hola. me la había visto porque me gustan las películas así. Sí, no, es una Sí me película la muy había visto. clásica de nuestros Muy clásica. papás. Y Sí. claro, no es una película. Entonces ahí veíamos y vamos a puntualizar un poco frente al ejercicio mismo de la venta y compra de esclavos, ¿sí? Que se va a volver un negocio se va a volver un negocio muy importante para algunos sectores que financiaban guerras, ¿sí? Entonces, los ejercicios de exploración y que se va a intensificar mucho más en la expansión del Imperio Romano, lo van a hacer también en el ejercicio mismo de comercialización de esclavos. Entonces, como lo veíamos a ver, habían calidades de esclavos. Esa calidad de esclavos parte del lugar de nacimiento, ¿sí? Del lugar de nacimiento y lugar de crecimiento también. Entonces, si eran africanos, valían más, si eran de X lugar, valían más, porque ya habían unos prejuicios y connotaciones eh, de qué tan fuertes y qué tanto iban a vivir esas personas, ¿sí? Entonces, no, que era de la región del noreste, del nororiente de África, pues nos valían un montón porque eran los que venían del Congo, por ejemplo. Entonces ya se sabía que eran negros muy fuertes, que iban a vivir un poco más que el resto. Entonces, se genera un proceso de esclavización muy profundo de negocio, ¿sí? Y ahí en Espartaco, y digamos que ya nuestra película más generación joven, sin decirle que las personas que vieron Espartaco sean muy viejas, eh, es la de Gladiador, ¿sí? Esta película que es una genialidad en términos históricos, es muy precisa en muchos puntos, y es cuando pues este señor está peleando en el Coliseo Romano por su libertad, ¿no? Que va a vengar la muerte de Marco Aurelio, y, y ese es un proceso de transición bien interesante para cuando se la vean de nuevo para todas las personas. Ese es el proceso de transición en el Imperio Romano, de un mundo, de un imperio de carácter republicano, o la república como nosotros lo conocemos, al imperio como va a terminar. Entonces es muy interesante las discusiones que se dan ahí. Estos esclavos tenían la posibilidad de ser libres a partir en Roma y solamente en Roma de la lucha por su libertad a través del Coliseo Romano. Y es que el Coliseo Romano va a ser una vaina impresionante y de gran importancia política para esta cultura. Entonces, cuando nosotros vemos y lo analicen en el gladiador, cuando lo vean, cuando le dicen, es que no recuerdo el nombre del gladiador, si alguien lo recuerda.
Máximo, ¿cierto? Creo que es Máximo. Pues Máximo le van a decir que mate a otra persona que está tirada en el piso, él no lo mata, él le pide el consejo a todas las personas que están en el Coliseo. El Coliseo va a decir sí o va a decir no. El rey puede estar ahí, ¿sí? Pero si el pueblo dice que no lo maten, no lo matan así el rey diga que sí. El Coliseo era la esencia política fundamental del Coliseo del Imperio Romano, en la cual se tomaban unas decisiones populares bien interesantes para que lo analicen. ¿Listo? Porque el rey dice mátelo, pero el pueblo dice no lo maten, y él no lo mata, y no lo puede matar. Es una vaina súper interesante. Por ese lado, ¿ok? Entonces, ese ejercicio de negociación de esclavos va a estar diferenciado, por un lado, en la colonia, partiendo de que el esclavo en la colonia no tenía poder de libertad, ¿sí? En Roma sí se pudo generar ese vínculo, o más o menos una ruta en la cual un esclavo podía ser libre, pero no eran todos los que lo pasaban, ¿no? Pues los que entraban en el Coliseo tenían que pelear con tigres, con un montón de cosas, y pues morían en el intento, o con otros luchadores. ¿Sí? En la colonia, por ejemplo, nunca se abrió o por lo menos esa ruta o esa posibilidad para que un esclavo fuera libre. Era esclavo y moría esclavo, ¿sí? En la colonia. ¿Listo? Entonces, pues vamos a tratar de extraer información de una canción que estoy seguro que todos la hemos bailado y que todo el mundo conoce. ¿Listo? Cuando ponemos una canción acá en Valentina, también hay posibilidad de que nos censuren el video. Sí, pues sí censuran el video. Ah, maldición. Bueno. Pues Listo. sería que cada uno la escuche. Sí, sí, no hay de Oh, otra. espera, ya sé. Voy a pausar la grabación. Ah, ok. Uy, no, qué Entonces, genialidad. para los que están viendo la grabación, vamos a ver la canción La Rebelión, supongo. La rebelión, ¿por qué lo sabes? ¿No? En los años 1600. Pero bueno, entonces voy a pausar la grabación para poner la canción. Me pusieron a bailar y Listo. Ok, listo. Entonces, para las personas que recuerden, vimos la canción acá el video de la canción del Yo de Arroyo, La Rebelión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos extraer? Y quiero que participen en esto. ¿Quién se animó por ahí? Es decir, ¿qué analizan, qué interpretan de esa canción? ¿Tiene que ver con ese proceso de esclavitud en la colonia? Carlos Daniel o Alexandra. Profe, bueno, yo de donde yo soy, esa canción se oye demasiado por allá. ¿Y dónde eres? Yo de Soledad Atlántico, Barranquilla. Ajá. Y allá se oye mucho esa canción. Trata sobre la esclavitud, ¿cierto? Sí, exactamente. Y ahí cogen ¿cómo es que se llaman los blancos? Los que le, no. Los Un español. esclavistas. Señor. Los esclavistas. En Eso, este caso que sería como el contexto de Cartagena, sería como un español, ¿no? Un esclavista español, ¿sí? sí. Ellos lo cogieron, los esclavos lo cogieron y lo pusieron a bailar en el centro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que en el video llega el que está manejando a todos los esclavos. Ah, y ok. entonces los esclavos lo cogen y lo ponen en el centro a bailar con la canción de Lleva Arroyo. Ok. Entonces, ¿alguien más por ahí? Sí, hay bastantes. ¿Va Patricia? Bien, perfecto. Hola, profe, hola, Vane, hola, compañeros. Bueno, Buenas noches. Lo que yo interpreto de la canción, lo que hace referencia es a la época de la segunda colonización, ¿no? Es como haciendo la canción, para mí yo la interpreto, es como una forma de protestar en ese tiempo donde esas personas eran esclavizadas
y como ahí lo muestra una familia que su esposa fue maltratada y este hombre, o sea, se cansó y dijo no más, o sea, no voy a permitir que nos maltraten más. Y es como un llamado o sea, como una voz que se levanta en medio de esa opresión, si se puede decir así, diciendo no más, no me le pegue más a la negra. Entonces, es una canción bastante, yo creo que aquí en el Valle del Cauca también es muy escuchada y es un emblema, ¿no? De lo que son, lo que fue la esclavitud en esa época. Es como lo que puedo entender. Hay para las otras personas que van a seguir participando, pues, digamos que la canción evidencia mucho el ejercicio mismo de la esclavitud, ¿cierto? Eso es claro. La pregunta es, o sea, que si nosotros realmente habíamos interiorizado esa letra, ¿sí? A tal punto de decir, no, eso fue una rebelión, como lo dice la misma canción, ¿no? O sea, el título de la canción es una rebelión, es una rebelión de un esclavo, pero es que ese esclavo fue aquí en Colombia según esta canción, ¿sí? Entonces, es una reivindicación bien importante sobre, repito, sobre el ejercicio de esclavitud que se da en Colombia, pero que nosotros a veces la dejamos pasar y solo porque tiene un buen ritmo decimos, uy, es una buena canción. Y porque la bailamos, no, esa canción es súper sabrosa, pero detrás de eso hay un componente político bien interesante, bien reivindicativo acerca de los procesos de esclavitud en la colonia en América. Entonces, la otra persona, la siguiente, si van a seguir participando. Alexandra Fabiola. Activa tu micrófono. Listo. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. No, pues sí, me parece pues terrible en esa época cómo se manejaba a la humanidad y desde ahí también por eso me imagino yo que comenzó todo el racismo hacia las personas de color. Me parece desde que, antes. imagínate, entonces sí, terrible me parece lo de los niños, cómo se vendían, o sea, era como la humanidad no tenía ningún precio, no tenía ningún valor. Ahora el salir, como la canción del Joe, el salir el esposo pues a defender a su esposa, yo me puedo imaginar qué consecuencias les pudo haber traído a ellos dos por haberse rebelado, por lo menos al esposo. No me puedo imaginar sí, o sea, la forma tipo, o sea, de que, porque de seguro era la muerte, Alexandra. exacto, Acá lo que es imposible imaginar, ¿qué tipo de muerte? O sea, la forma en que lo mataron puede ser lo más terrible tal vez. Pero no solo que ellos son de color, sino que digamos en el video también se manifestaba gente blanca, niños. Entonces, digamos que en esa época no había distinción, o sea, había una distinción, me imagino que sí, pero igual esclavo era esclavo, o sea, blanco o negro. Si no hacían caso, la condena o los castigos eran iguales. Listo. Uy, hay muchos. Rápidamente, Adora. Vale, sí, Alexandra, gracias. Gracias, Vale. Listo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Dora. Vemos cómo desde ese tiempo pues está lo de que en el año 1600 cómo se daba todo eso, si alguien defendía a su compañero o lo que puede ser, eran maltratados porque los azotaban hasta morir. Entonces vemos cómo también ellos no podían defenderse porque por un motivo los mataban, pero el otro también. Entonces, esa canción sí había analizado esta canción porque me gusta mucho analizar todo lo que escucho. Y sí la había escuchado sobre todo lo que nos dice de la esclavitud, todo lo que en ese tiempo hacía y el revelarse él al ver que le maltrataban su amor, porque me imagino que Elisa también le defendía porque era su compañera.
¿Ya? Gracias, Dora. Ay. ¿Listo? ¿Aceptamos otra participación o seguimos? Listo. Déjame detallar algunas cositas. Listo, Y es importante lo que dice Dora, uno, en el inicio de la canción, año 1600, ¿no? Entonces vamos a poner eso en una fecha establecida, digamos que ustedes digamos que me imagino que ustedes ya lo vieron en la lección que vieron sobre la época colonial y parte del siglo XV hasta el siglo XIX, el ejercicio de la época colonial. Y es que ahí está, dentro de esos siglos, pues va a estar enmarcado el 1600. Precisamente acá, en la presentación, lo tenemos referenciado. Y es muy importante, ¿no? Porque la canción no está alejada del contexto real de la colonia española en América. Y pues, bueno, ya lo que hemos mencionado, ¿no? Que pues es un acto bien político esa canción y que es muy interesante. Ahora bien, toca tener una diferencia entre conquista y la colonia, ¿sí? La conquista es cuando llegan los españoles o los europeos a América e inician un proceso de exterminación, de lucha y de exterminación de muchos pueblos indígenas por un lado, para la toma de territorios, ¿sí? Entonces, entre ellos vamos a tener a Hernán Cortés, Cortés en México, a Pizarro en Perú, a Sebastián de Belalcázar, por ejemplo, acá en Colombia y en parte de Sudamérica. Es más, hasta unos 5 o 6 minutos antes que iniciáramos clase, estaba revisando como mi Facebook y unos indígenas en Ecuador tumbaron una estatua de Sebastián de Belalcázar, precisamente, que fue un colonizador en Ecuador y un colonialista. Entonces ya vamos a ver la diferencia entre las dos. Entonces la conquista es cuando llegan estos manes, hacen el ejercicio de arremetida militar para controlar territorios. Cuando ellos ya tienen sus territorios, empieza el proceso colonial. Y ese proceso colonial es cuando los españoles, en el caso de América Latina en su mayoría, instauran una cultura por encima de otra a través de la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Y era lo que decía la clase anterior. Los españoles se creían que eran civilizados y que los indígenas no lo eran. Por ende, hicieron el proceso de esclavitud, entre otras cosas. Y lo que hicieron fue tratar de generarme a mí un cambio cultural en todas estas expresiones indigenistas que estaban en el momento. Entonces, llegan los españoles, generan un proceso de esclavitud hacia algunos indígenas, sobre todo a los indígenas que hicieron resistencia. Entre ellos está, por ejemplo, Tupac Katari, indígenas que pues mueren en el intento de una rebelión, pero que son muy importantes para la historia. Bartolina Sisa, una indígena, Tupac Amaru, por ejemplo. Y a estos indígenas que son capturados vivos, los vuelven esclavos por un lado, y los indígenas que tienen una conducta sumisa, a ellos los evangelizan y les cambian todo su sentido ancestral de la tierra indígena que ellos tenían. Entonces, ese es el ejercicio colonial. No sé si queda claro. Aquí me dicen, ¿y uno cree que quien colonizó fue Cristóbal Colón? No, él no colonizó. Él encontró esto, ¿sí? Él encontró esta vaina. Muchos historiadores dicen que pues él muere sin saber que descubrió América. Hay otros que sí, yo me inclino por los que dicen que sí él descubre al final, porque él va a llegar a Venezuela, y cuando llega a Venezuela se va a dar cuenta que esto es un continente nuevo, o sea que, o bueno, no un continente en su esplendor, pero sí una tierra nueva, no conocida. Y uno lo va a observar en varios escritos que va a tener Cristóbal Colón antes de morir. Como un perro, valga la redundancia, porque muere muy mal. Y la colonia es, recuerden, ese acto impositivo de una cultura sobre otra, ¿no? ¿Qué nos impusieron a nosotros? El cristianismo, ¿sí? O si no, pues digamos, si los españoles nunca hubiesen llegado, pues nosotros aún seríamos indígenas,
en su mayoría y pues con otras creencias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que pues, nuestra concepción y nuestras creencias a Dios, a un solo Dios omnipotente que es el Dios cristiano, pues está incluida gracias al proceso de primero conquista y después colonización. A raíz de esto, por un lado, entonces vamos a tener esos indígenas que van a volver esclavos y lo que pasa es que el indígena no es tan fuerte. ¿Sí? Nosotros, y el indígena promedio es de una estatura baja, pues algunos son fuertes, pero no todos son muy fuertes, y los trabajos que se estaban realizando en la colonia, que era la explotación de metales preciosos, por ejemplo, el oro y la plata en Potosí, en Bolivia, la mina más grande del mundo, pues eran trabajos muy pesados, eran trabajos constantes de 16 horas, sin ningún tipo, obviamente, de protección, era como la tecnología de la minería que se tenía en el momento, y pues los indígenas iban muriendo. Hay otro factor en el ejercicio mismo de la colonia, es que van a venir los españoles y los europeos con muchas enfermedades nuevas que nosotros los indígenas no conocíamos. Entonces no teníamos un sistema inmunológico fuerte que evitara y controlara esas enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis por un lado, el sarampión por otro lado. Muchos indígenas mueren de sarampión. Entonces ahí hay un problema de carácter demográfico en la esclavitud. Entonces, van a morir muchos indígenas por las enfermedades y otros por el exceso de fuerza de trabajo que se le aplicaba en las minas. Entonces va a ser una base esclava no muy fuerte o más bien, para seguir extrayendo esos materiales, se va a empezar a comercializar al esclavo negro en toda América, ¿sí? Entonces acá es un mapita de donde van a venir. Vamos a tener acá que son toda esta zona es tropical, ¿sí? Acá vamos a tener una gran población negra junto a esta selva. Acá también hay una selva. Acá hay otra selva. Acá esta selva de aquí es la de las historias de Tarzán, precisamente, en Angola. Y acá entonces vamos a tener un proceso de extracción de negros de África para llevarlos a Europa, y de Europa se van a llevar por un lado a Estados Unidos, a las plantaciones de algodón, que pues son muy fuertes, son grandes extensiones, y por otro lado, pues a trabajar acá en el caucho, en extracción de caucho en Brasil, y de materiales preciosos y de cauchos también en muchos lados de América, entre ellos Colombia. Por eso nuestra población de mestizaje en Colombia es muy fuerte. ¿Sí? Entonces tenemos un departamento prácticamente con el 98% de negros, que es el Chocó. Toda la zona de Tumaco, del Pacífico, hay mucho negro, y es una evidencia de un producto de comercialización que se da con los negros pues a la tierra americana. Estos negros, que también son vistos como salvajes, se venden como perros, ¿sí? Y lo decía la clase pasada, ¿no? Estas personas no tienen alma. Y al no tener alma, no son hombres. Al no ser hombres, pues es una mercancía, y una mercancía que en este caso el cristiano va a tener un proceso de posesión a través de sus hijos. ¿Sí? Entonces, dime. Alexandra pregunta que por qué se le llamó, quién le puso el nombre de América al continente si no se sabía a qué lugar habían llegado. Hay un señor italiano que se llama Americo Vespucci, que él va a hacer los primeros mapas. Él va a llegar acá a América a este territorio. Cuando Cristóbal Colón llega, él va a llegar a República Dominicana, en la primera isla que se va a llamar Isla Española. Cuando ya llegan muchos más españoles en el proceso mismo de la conquista, él va a empezar a hacer un recorrido haciendo un mapa de las costas, y él se va a dar cuenta que esto es un continente, o sea, que esto es un pedazo de tierra gigantesco, ¿sí?
que no es Asia por un lado, que era lo que pensaban los españoles en un inicio. Y gracias a Américo Vespucio, pues esto se va a llamar América. ¿Listo? Ok. Alexandra, ¿activas tu micrófono? Ya, gracias, vale. Profe, es que tengo una pregunta, digamos, digamos que en India o en Egipto, que es lo que más se habla, todos eran blancos, ¿verdad? No, dependiendo en donde tú estés, ¿sí? Lo que pasa ¿O en es qué que momento, o en qué momento cambió el color? Porque según digamos que el relato, bueno, en la Biblia o en otros libros no dice, no revela, por decir algo, o sea, para uno yo pensaría que todo el mundo inició blanco, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento o en qué lugar pues empezó a cambiar el tono o la visión? No sé, esa es una pregunta que tengo ahí. listo. Yo bíblicamente no te lo puedo contestar. Te lo puedo contestar científicamente. Eso, Entonces, por favor, gracias. hay como alguna... ya, anotaciones. A ver cómo sale. Ya. Ok, listo. Según pues la ciencia y en términos de las excavaciones arqueológicas, el ser humano va a nacer en África meridional. ¿Sí? En esta parte, África meridional. ¿Sí? Para empezar a buscar, digamos que algunas condiciones, nosotros pasamos de un proceso de evolución, recuerden, que es del Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. En ese proceso de evolución, el hombre va caminando por el mundo. Pero ¿cómo va a iniciar ese proceso? Entonces vamos a ir caminando hacia el norte, ¿sí? En busca de alimentos para poder sobrevivir. Entonces ellos van a hacer esto. Van a empezar a migrar por estos lados, por acá y por acá, ¿sí? Hasta llegar en este proceso, pasando por toda Asia, llegando al estrecho de Bering y bajando por todo el mundo. Ese va a ser el proceso de población del mundo. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos tonos de piel distintos? Dependiendo de la zona geográfica y del ejercicio evolutivo de las personas. Si tú te das cuenta, las personas que están acá aún son de tez negra. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico del mundo se encontraba en un proceso de glaciación. Toda la parte norte, bueno, me voy a borrar todo otra vez. Toda la parte norte del mundo se encontraba prácticamente congelada en su gran extensión, pero acá se recibía grandes rayos de sol, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay negros y por qué hay blancos en términos de la evolución? Biología. El negro es un producto de un exceso de melanina en el cuerpo, ¿sí? La melanina es una hormona que hace que la piel se oscurezca para protegerse de los rayos ultravioleta. Es como adaptación al ambiente. Exactamente, son Entonces, procesos de evolución. ajá, ¿Sí? entonces si tú no eras de tez oscura, inevidentemente ibas a sufrir enfermedades porque la exposición al sol era demasiada, en el caso de África. Exactamente, pero no en toda la África, ¿no? Porque acá vamos a tener a otras personas que tienen un color de tez mucho más canela, que van a ser todos los árabes, ¿sí? En teoría científica, si Dios si Jesucristo hubiese nacido, él va a nacer en esta zona, ¿cierto? Jesús tuvo que haber sido moreno, o tez canela tirando a moreno, siguiendo los parámetros de los colores de piel que se van a sentar en estas regiones, ¿sí? Mientras tanto, las personas o los humanos que viajaron más hacia el norte, como esto estaba en gran parte congelado, repito, los rayos solares eran mínimos. Entonces el cuerpo lo que empezó a generar fue dejar de generar esa hormona de la melanina, volvernos blancos para aprovechar cualquier rayo de sol que viniera en el momento. ¿Cierto? No sé si queda claro. Es decir, en términos de raza, los negros son los mejores. Exacto, sí.
¿Por qué? Porque ellos, y ustedes se dan cuenta, no envejecen tan rápido. No se arrugan tan No rápido. se arrugan, ¿sí? No les da cáncer de piel, no les da, por ejemplo, en algunas ocasiones, porque su cuerpo está cargado de melanina y esa melanina es una protección a los rayos solares. Patricia, ¿tú deseas participar? Creo que tienes la mano. No, ya no. Vale, listo. Ok, ¿queda claro? Por ese ladito, ¿sí? Ahí Sí, hay como una Alexandra diferenciación de Meneses. la piel. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque después de que se va a acabar la mano o va a haber una disminución demográfica de la mano esclava indígena, vienen los indígenas, vienen los negros a ocupar esos lugares de trabajo que los indígenas no pudieron. Y esta mano esclava sí va a perdurar mucho más en el tiempo y en el espacio porque son muy fuertes, es que es una raza muy fuerte. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en el ejercicio mismo de la raza, estos manes son lo mejor de lo mejor, porque son guapos, son grandes, son fuertes, bueno, todos los atributos que tienen, entonces son una raza muy fuerte en ese sentido. Y pues va a manejarse así hasta la esclavitud, por lo menos en Colombia, va a estar ubicada alrededor de 1853. Y eso que nuestra independencia fue en 1810, ¿no? El grito de independencia, la consolidación fue en 1819, pero hasta 1853 se va a abolir la esclavitud como tal. O sea, mucho tiempo después. Porque es que el ejercicio mismo de la esclavitud se vuelve un ejercicio de carácter cultural. O sea, tener un esclavo era normal. Y todo estaba basado en el ejercicio de la esclavitud. Entonces nosotros tenemos las iglesias católicas. Entonces las iglesias católicas tienen una puerta principal, la de la mitad que es grande, y al ladito tiene dos chiquiticas. ¿Han visto? Esas puertas chiquiticas eran para los indígenas y los esclavos negros. Las grandes eran para la gente blanca. Y era un ejercicio normal. En Estados Unidos, la abolición de la esclavitud hasta finales del siglo XIX, pero aún sigue habiendo un ejercicio de racismo muy fuerte, ¿no? Lo veíamos de nuevo con la muerte de Floyd a manos de los policías, ¿no? Muy caso colombiano. Sí. Y es una herencia que aún se mantiene. Ese ejercicio de esclavitud en América es un ejercicio de racialidad que aún se mantiene, ¿no? Entonces el negro es el malo, el negro es el ladrón, etcétera, y eso viene de una herencia colonial de la esclavitud. Por aquí en el chat dicen, Rodolfo, que qué clase tan chévere. Gracias. Listo, chicos, Ok, ¿alguna otra pregunta? no sé si tengan preguntas sobre el tema. Ahí empatamos, como se dieron cuenta, un ejercicio mismo de las civilizaciones antiguas, dando algunos elementos generales con la colonialidad, que me parece muy interesante el ejercicio, y ahí vamos viendo de todo un poquito. Listo. No, profe. Gabriela, sí. No, que chao. Ah, que chao. Ok, listo. Nada, no sé si tengan preguntas. ¿Nada, ninguna? No, por aquí dicen que muy bueno, muy interesante. ¿Patricia? ¿O Andrea? Andrea. Hola, profe, hola, compañeros. Muy buena la clase. Lo que yo digo es que hay muchas personas que son muy racistas y pues el transcurso de la clase que he visto, saber que esas personas, los negritos, son mejor que nosotros los blancos, son más guerreros que nosotros. Y no entiendo por qué la gente trata mal a esas personas, los humillan, no los miran, los ignoran. O sea, me parece terrible. Saber que ellos son, por decirlo así, son héroes, son mejor que nosotros. No es malo. Son los deportistas, ¿no? Los que nos traen Sí. las medallas de oro, en su mayoría, son ellos. Sí. En la mayoría son los representantes de nosotros. De la selección, bueno. En un momento la selección era completamente negra, ahorita ya hay un poquito más de blanquitos por ahí, pero bueno, ahí estamos, sí, es una super raza, son maravillosos y Colombia no sería sin ellos. Patricia, rápidamente,
porfa. No, quería, pues, era casi parecido a lo que la compañera está diciendo y sobre qué clase tan constructiva y tan chévere, y recalcar de que aún esas herencias, por lo menos aquí en el Pacífico colombiano, que es esta parte del Valle del Cauca, hay mucha población negra y aún se conserva la lengua palenquera. Es muy importante valorar esas raíces y darles la importancia ¿cómo? Se me fue la palabra. Bueno, no la recuerdo ahorita, pero gracias por esta clase, profe, y por tocar esos puntos tan importantes para aclarar tanta ignorancia en un tema tan chévere, que aclara mucho sobre el tema del racismo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Gracias, de verdad. Listo, muchísimas Vale, gracias a Patricia, todos y a gracias. todas. Buenas noches, nos vemos mañana. Chao, Valentina, gracias. Listo, hasta luego, Rodolfo, gracias. Hasta luego, chicos. Chao. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao. Hasta luego.